iglesia llena. Gracias a Dios y cada vez somos más. Dice la palabra que el Señor agrega a la iglesia, a los creyentes. Y es una bendición los que nos acompañan por primera vez, verles aquí. Esperamos que sea la primera de muchas y que sea de bendición el mensaje de hoy. Hermanos, el mensaje de hoy es muy importante en un tema de doctrina. Vamos a hablar específicamente de las conocidas lenguas angelicales. ¿Existen las lenguas angelicales? Vamos a analizar con la escritura, con cuidado, con detalle. ¿Cuál fue el propósito divino de Dios para ese don que vamos a leer ahorita en el libro de Hechos? Espero que sea de bendición, de edificación, y espero que Dios le hable en su corazón. Si usted tiene dudas de esto, espero que Dios le dé la convicción de lo que está en la Escritura. Y hermanos, queremos conocer la verdad, queremos saber la verdad, queremos tener una buena doctrina. Hay muchas denominaciones de iglesias, pero lo importante es ser bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Todas las diferentes denominaciones que han recibido a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador son nuestros hermanos en Cristo, ni más ni menos. ¿Tendrá alguna doctrina diferente? Si recibió con todo su corazón a Jesús, es mi hermano en Cristo y lo voy a ver en el cielo. Amén. Entonces, pues vamos a orar y comenzamos. Padre, Señor, poderoso Rey de Reyes, te doy gracias, Señor, por otro día, Señor, que es una bendición grande estar aquí. Padre, estas alabanzas que hemos tenido, Padre, que son para ti, que es lo que te podemos dar. Alabar tu santo nombre, que es nombre sobre todo nombre. Padre, ahora es el tiempo del alimento espiritual. Te pido que me guíes, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que hable a los que están aquí sentados, Padre. Señor, que nos des esa convicción a cada uno, Señor, de que tu palabra es tu palabra, Señor. Guíame, por favor, Padre, en las cosas que me has mostrado, Señor, y que sea de bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al libro de Hechos en el capítulo 2. Hermanos, en el contexto, Jesús en su ministerio, Él prometió que vendría el Espíritu Santo. Les dijo, vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cumple una función específica en los creyentes. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo operaba en los creyentes en ciertos momentos para propósitos divinos de Dios. En el Nuevo Testamento, ahora cualquier persona que recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, en Efesios 1:13 dice que por haber creído el Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega al creyente cuando se arrepintió, cuando creyó el Evangelio, lo que Dios ofrece como perdón en Cristo, entonces el Espíritu Santo llega y entra en el creyente. Ahora vamos a ver qué sucedió en ese día de Pentecostés. Dios tuvo un propósito divino con el tema de lenguas. Tiene un objetivo y es lo que quiero que podamos leer ahorita en este momento. Vamos por favor a Hechos capítulo 2 y me va siguiendo por favor en la lectura. Ahora, perdón, antes de comenzar le quiero decir algo. El libro de Hechos es un libro que debo tener mucho cuidado en su lectura. Es un libro de transición del periodo de la ley. La iglesia primitiva, los apóstoles comienzan la obra de llevar el evangelio. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Y en ese libro vamos a ver milagros. ¿Y qué tiene en particular ese libro? El Espíritu Santo. Entonces es un libro de transición al periodo de la gracia en el que nos encontramos. Si yo no tengo ese cuidado de entender qué libro estoy leyendo, cuál es el contexto del libro, puede resultarme un libro confuso. Y de ahí vienen muchas doctrinas que, hermanos, están fuera de la realidad de la palabra de Dios. Dice en capítulo 2, versículos del 1 en adelante, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entre la Pascua y el Pentecostés aproximadamente hay 51 días. Es cuando llegó el Espíritu Santo a morar en los creyentes.
una fecha definida que coincidía con esa fiesta judía. Hay 7 fiestas judías y todas, hermanos, tienen una relación con Jesucristo. Sería otro mensaje diferente, pero ese día, hermanos, sucedieron cosas milagrosas que vamos a leer y analizar con mucho cuidado. Dice en el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Por qué un estruendo? Hermanos, los judíos ya tenían persecución de la iglesia primitiva. Ya tenían esa persecución. Necesitaban ellos, Señor, hermanos, necesitaban del Señor ese impulso para comenzar la obra del Evangelio. Ellos ya habían vivido experiencias con la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Qué había pasado en ese lugar? Pues hermanos, cuando muere Jesús, ¿qué pasa en la tierra? Se oscurece, temblores, y luego cuando resucita se abren los sepulcros, cosas milagrosas. Entonces para los judíos el hecho de ver este estruendo, esto es de Dios, inmediatamente lo relacionaron. Era para moverlos, necesitaban una sacudida, una advertencia, y eso ellos sabían que venía de Dios. ¿Ok? Entonces dice en el 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Espíritu con E mayúscula es Dios. Bueno, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra lenguas en la Biblia es la palabra glosa y se traduce solamente de 2 formas, idioma o dialecto. Y ahorita vamos a seguir leyendo. El fuego para el judío era un símbolo de una presencia divina. Y lo puede usted leer también en el Antiguo Testamento. Ahora le quiero decir algo. Había judíos de todas partes que ya estaban regados y se juntaron ahí de manera unánime. Pero aquí lo que vamos a entender es que ellos entendían las diferentes lenguas, los diferentes idiomas que hablaban entre ellos mismos, sin traductor. ¿Por qué? Porque había de diferentes lugares, como lo vamos a ver ahora, y estaban entendiendo el idioma de cada uno, sin traductor. ¿Por qué? Porque tú estás hablando en un idioma de un lugar que yo entiendo y podemos hablar. Entonces dice en el 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces hablaban en diferentes lenguas de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar, ¿en qué dice? En su propia lengua, en su propio idioma, en su propio dialecto. Las maravillas de Dios. Para el judío era importante el tema del idioma, hermanos. Ellos estuvieron regados, estuvieron en cautividad. Entonces eso para ellos era de Dios. Estaban ellos confusos, ¿verdad? Cada uno les oía hablar en el idioma. ¿Cuáles idiomas? La misma Biblia me va a decir cuáles. Y estaban atónitos y maravillados. Atónitos y maravillados. Diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo les podemos entender? Eso es de Dios. Es un milagro que Dios está haciendo aquí. Entonces, ¿de cuáles? Dice en el versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras, observe lo que está escrito, hermano, en nuestras lenguas
las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, lo que podemos entender aquí en el libro de Hechos es que estaban entendiendo el idioma de donde ellos estaban, que era diferente. Recuerde, en las Escrituras, la confusión de lenguas, la diversidad de lenguas vino con la Torre de Babel. ¿Qué pasó? Ellos querían subir y Dios los mandó a llenar la tierra, y para evitar eso, el Señor bajó y les confundió su lengua. Entonces, ya no puedes comunicarte con el otro, ya no puedes hacer nada. Y Dios se encargó de ponerlos a cada uno en diferente lugar del mundo. El propósito divino de Dios. Aquí vemos a Galileos, había pocos seguidores de Cristo en Jerusalén. Ellos hablaban arameo, algún griego burdo. No había la destreza de idiomas. Estaban los orientales, estaban los sirios, los egipcios, los romanos, de diferentes lugares estaban ahí, que es lo que hemos leído, de diferentes lugares. Y estaban atónitos y perplejos, es decir, asombrados, maravillados, confusos. Oye, ¿cómo es posible que estoy hablando y le entiendo un idioma de otro lado donde no soy? Ahora, hermano, con todo este contexto, ¿existe alguna lengua angelical aquí que me muestre la Escritura? Nada de eso. ¿Por qué Dios hizo esas maravillas, hermanos? Que están anunciadas desde el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, por ejemplo. ¿Por qué lo hizo Dios así? Con un propósito divino. ¿Sabes cuál es? Llevar el Evangelio. ¿Cómo iban a llevar el Evangelio a otros lugares si hay otro idioma? No había interlingua, ¿verdad? No había una enseñanza en escuelas de idiomas. Dios puso esas maravillas, esos milagros de que hablaran otras lenguas para salir. ¿Para qué? Para hablar del Evangelio y entendernos en un idioma. Ese es el propósito divino de hablar en lenguas. Nada más. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto en algunas enseñanzas, en algunas otras denominaciones? Unas lenguas angelicales. No, hermano, eso no tiene nada que ver. Si usted revisa más adelante el libro de Hechos, vamos a encontrar lenguas. Usted va a encontrar lenguas con Cornelio, un gentil, que hablaron en lenguas y era señal de que, entonces dice Pedro, ¿verdad? Me queda claro que Dios no hace acepción de personas. También los gentiles pueden recibir. Y eso era una señal también para incrédulos, el idioma. Después, más adelante, en el capítulo 19, de los discípulos de Juan el Bautista también hablan en lenguas. Pero el propósito divino de Dios de los idiomas es para expandir el Evangelio. Mire, Dios al principio de la era cristiana puso cosas, hermanos, para expandir el Evangelio. La persecución de cristianos que los usaron como antorchas, que los mataban, que los destrozaban, hermanos. ¿Saben cuál era el propósito de eso, de Dios? Expandir el Evangelio. Dios es Dios. Y como dijo Jesús, ¿verdad? No le temas al que mata el cuerpo, no, nada más puede hacer. Hay que temerle a aquel que tiene el poder de echar tu alma en el infierno. A ese temer. No te preocupes por el cuerpo, porque él sabía la persecución que les vendría. Entonces, las maravillas de Dios en los idiomas fue para expandir el Evangelio. Ahora me quiero ir al libro de Corintios, vamos a Primera de Corintios, al capítulo 12. Voy a leer solamente un versículo aquí. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 12, está hablando de los dones espirituales. Nosotros tenemos diferentes habilidades. Cada uno nació con diferente habilidad. Hay algunos que tienen habilidades de una forma, en deportes, en arte. Tiene habilidad que Dios le dio. Pero hay dones que son dones espirituales que Dios le da a cada creyente en su conversión. Dice en el 12:1, no quiero, hermanos, 12:1, 1 Corintios 12:1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí Pablo llega a la iglesia de Corinto. Recuerde que era una iglesia que tenía diversos problemas.
Era una iglesia envanecida. Hemos hablado mucho de esta carta a los Corintios y también tenían un abuso de los dones que Dios les había dado. Y por eso Pablo les habla en el capítulo 12 los dones, en el capítulo 13 que es más importante el amor, y después en el capítulo 14 habla específicamente del problema que existía en la iglesia del abuso de los dones en lenguas, que ahorita vamos a repasar rápidamente. Pero miren, en 12:10, aquí Pablo está hablando de todos los dones que existen, y cuando llega aquí dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Era el don un género de lengua. ¿Tiene algo que ver aquí con una lengua angelical? No. Está diciendo diversos géneros de lenguas, dones que Dios le ha dado a los creyentes en ese tiempo. Y ya entendimos el propósito de dónde viene en el tiempo del Pentecostés. Ahora me voy a ir a un versículo. Vamos al capítulo 13, versículo 1. Hermanos, todos los que tienen esta mala doctrina de lenguas angelicales lo toman de este versículo. Yo no puedo agarrar un versículo y con ese aventar toda una doctrina. Es muy peligroso. Yo, para entender doctrina en las Escrituras, necesito aquí, de este lado, ahora encontré esto y por acá leí y entonces digo, esto es doctrina. Yo no puedo agarrar un versículo nada más y decir entonces que hay unas lenguas angelicales. 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Muy bien. Ahora Pablo les va a señalar algo importante a esta iglesia. Tienes los dones, los estás mal usando. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Si no tienes amor, no sirve para nada. Tus lenguas son como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Mire, póngame atención, por favor, hermano. Si yo hablase lenguas humanas, Pablo está hablando en primera persona. No está diciendo que hay dones de lenguas angelicales. Pablo dice: si yo hablase en lengua humana angelical y no tengo amor, de nada sirve. Está hablando en primera persona. Esta es una hipérbole. ¿Qué significa eso? Es una exageración a las cosas. Es lo único que está explicando aquí Pablo. Mira, puedes hablar la lengua que tú quieras, hombre, hasta de ángeles, pero si no tienes amor, de nada sirve. La Biblia no me enseña absolutamente nada de lenguas angelicales. En las Escrituras, cuando los ángeles estuvieron operando con los humanos, hablaron la lengua que hablaban ellos. En ningún lado voy a encontrar: espérame tantito, ángel, voy a buscar a alguien a ver quién tiene el don para que te pueda entender. No, eso no existe. Esos balbuceos, no hay, hermanos. ¿Tendrán otra lengua ellos? No lo sé, hermano. La Biblia no me enseña nada. Pero Pablo está exagerando. Y eso lo han tomado algunas denominaciones para empezar a balbucear. Hay denominaciones de iglesias donde dicen: mira, si tú no hablas en lenguas, pues no tienes Espíritu Santo. Vete a practicar. Y luego los mandan a practicar y les agarran la lengua ahí para que empiece a balbucear. Hermano, no. Yo tuve una reunión con unas personas de una iglesia donde tenían este tema de lenguas y me reuní con ellos para explicarles esto. Algunos, mira, mi experiencia es esta y si tú crees eso, no, pues lo que dice la Biblia. Pero había una mujer ahí o dos que me decían: me hace sentido. Porque a mí me ponían ahí que balbucear y que le echara ganas y ahí andaban todos ahí echando. Pero yo de repente hablaba cosas sin sentido. Era más en su emoción. Entonces Pablo aquí está hablando en primera persona, hermano, en primera persona. Ahora le voy a decir algo importante. ¿Tengo su atención? Vamos al tiempo. Yo me puse a investigar. En ese tiempo había una adoración pagana por algunos ritos a Cibeles
y Dionisio. Dionisio y Cibeles son dos deidades griegas que existían en ese tiempo y las cuales tenían adoración, tenían ritos. Dionisio era de la fertilidad, era el dios griego del vino y del éxtasis. Y conoció a Cibeles, la diosa madre Frigia, en Frigia. Pero mire, hermanos, fíjese lo que pasaba en ese tiempo. Juntos, ellos dos establecieron cultos y sus ritos compartían cosas en común. ¿Sabe qué compartían? Danzas frenéticas, música, con panderetas, con címbalos y con trompetas, en la búsqueda del éxtasis divino. Metas internet y busque estas dos deidades. ¿Qué estaba pasando? Había una adoración pagana. Se había infiltrado en la iglesia de Corinto y andaban en su carne adorando de esa forma. Si usted logra comprender este versículo, hermanos, va a entender todo lo demás. Entonces, ¿por qué Pablo dice, mira, es como címbalo que resuena, como címbalo que retiñe? Traes una adoración pagana. Y búsquelo usted en internet. Se mete en la historia y ahí le van a aparecer. No hay un lenguaje angelical, hermanos. La Biblia no nos enseña absolutamente nada de eso. Los grandes hombres que Dios usó, que usted conoce, no andaban haciendo eso. Bill Graham llenó estadios para hablar del evangelio. Y cuando usted lo escuchó, nunca dijo eso. Spurgeon, ese inglés que le decían el príncipe de los pastores, un hombre que Dios usó. Muchos se vieron beneficiados con sus prédicas. Nunca dijo eso. Nunca enseñó eso. Este es un movimiento carismático, hermanos, y es mala doctrina que debemos entender. Y se lo digo con todo el amor. Con todo el amor. No existe esa lengua angelical. Ahora vamos a leer los siguientes versículos para ver algunos dones que estaban ahí vigentes y lo que está enseñando Pablo, porque también es muy importante. ¿Los tengo conmigo? Ahora, después de decirles su problema de la lengua, que nomás estás abusando de ese don, dice en el 2, y si tuviese profecía, mire cómo Pablo sigue hablando en primera persona, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, porque también es un don, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pablo les está diciendo, mira, y se los dirá en un momento, los dones van a desaparecer, pero el amor no. El amor permanece. Y es más importante que cualquier don que te ha dado Dios. Y dice en el 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque estaba la persecución. Te pueden agarrar y te pueden usar como antorcha. Si no tienes amor, de nada sirve. Y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego Pablo le va a decir a la iglesia lo que es el amor entre hermanos. En el 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese es el amor que debe existir en la iglesia entre hermanos, entre nuestra familia, entre mi esposa y yo. Como lo hemos platicado en otras enseñanzas, el amor es una actitud que me pide Dios. ¿Qué es lo mejor para los demás? Es lo que yo debo hacer. Ese es amor. Todo lo sufre, en el 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Muy bien. Esta carta se escribe en el año 54-56 después de Cristo, en la iglesia de Corinto. No estaba la Biblia completa. Entonces había dones de profecía para edificar la iglesia.
Eran dones que había en hermanos. ¿Por qué? Porque no estaba escrito todo completo, hermanos. En parte conocemos, no está todo completo. Y en parte también profetizamos. Había don en ese sentido. Mas cuando venga lo perfecto, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Se acabará. Muy bien. Cuando hablamos de ciencia, pues es un don de conocimiento. Una vez un hermano que me estaba comentando esto, me dice, a ver, no, es que esos dones todavía están. ¿A poco la ciencia ya terminó? No, pero estás hablando de un don. ¿Quieres aprender ciencia? Sí, estúdiala. Había el don de ciencia, del conocimiento, un don en revelación a la persona que Dios había asignado, el Espíritu Santo. Había diferentes dones, ¿verdad? Y el don de la profecía, pues de profetizar. ¿Por qué? Porque no está escrito el canon completo. Entonces, aquí en el versículo 10, cuando venga lo perfecto, yo voy a explicarle algo, hermanos, porque la mayoría de los que creen en estas doctrinas de los dones que hoy existen, hablando el de lenguas, y sobre todo con la torcedura de una lengua angelical, de dones de profecías, de profetizar, cuando venga lo perfecto, esa palabra lo está en neutro. Muchos dicen, no, es que es Jesús, cuando venga Jesús. No, lo está en neutro, si no diría el perfecto, pero está en neutro, lo. Ahora, hay dos cosas. Esta palabra perfecto es la palabra teleios, que significa lo completo, lo finalizado. Hay dos líneas teológicas aquí en este versículo. Una que la tengo que descartar por completo, hablando de que cuando venga Cristo. Hay una que es lo perfecto refiriéndose a nosotros cuando ya estemos en el estado eterno finalizado, glorificado. Y hay otra que es la que yo creo que se refiere al canon, la Biblia, lo finalizado, es decir, la palabra de Dios completa. Lo que Dios me tenía que revelar, ya está aquí, hermano. No falta nada. Si alguien llega y me dice, oye, tengo una profecía, si Dios ya me habló y te tengo que decir algo, ya me dijo y mira, te va a ir bien. No, bueno, qué bueno que tengas ese ánimo para deseármelo. No, no puedes decir ninguna profecía. Hay que tener cuidado con las reuniones en casas donde empiezan a hablar ahí que Dios me dijo, Dios me reveló. Tengo palabra, tengo una unción para ti, Dios ya me dijo esto y vengo a decírtelo. No, no, no hay profecía nueva. Aquí en el libro de Apocalipsis dice que si alguien le agrega o le quita, maldición sobre él. Lo que Dios me tenía que revelar está en la palabra. No hay más. Debo de entender la escritura en el libro de Primera a los Corintios, ¿en qué tiempo? 54, 56 después de Cristo. ¿Había Apocalipsis ahí? No, no había. No estaba la escritura completa. Ahora vamos rápidamente a Primera de Corintios 14, hermano. Hasta ahorita no hemos encontrado nada de lenguas angelicales o balbuceos raros. Ya vimos en el 13:1 que estás exagerando. ¿Ok? Pablo dice, si yo hablase esto y no tengo amor de nada me sirve. Pero mire aquí en el 14, voy a leer los versículos del 1 al 3. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pablo le está diciendo a esta iglesia, mira, lo más importante ahorita es este don. Porque el que habla en lenguas no habla a hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. ¿Qué está enseñando Pablo aquí? Si tú estás hablando en lengua, una lengua de un idioma que nadie entiende, pues solamente Dios te entiende, pero no edifica nada. Estás hablando de uno de los que ya vimos, de los lugares donde estaban ahí, sí, pero no sirve para nada. Solamente Dios te está entendiendo a ti. Amén. No tenían la escritura completa, ¿verdad? Entonces Pablo les va a decir, si tú hablas en una lengua que nadie interpreta, que nadie entiende, pues solo Dios te está entendiendo. Dice el 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación
exhortación y consolación. ¿Para qué profetiza? Para esto. El propósito de ese don es para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Ahora, ¿qué significa lengua extraña? Lo busqué en la concordancia, a ver si encuentro algo ahí raro. No, man. Es una lengua que no tiene es una lengua que tiene una aplicación muy amplia. Un idioma complicado de lengua humana. Es una lengua rara, es un idioma raro. Ahorita yo acabo de leer, me mostraron una Biblia de Ucrania y no hay manera, ni nada, nada. Imagínese en la iglesia de Corinto alguien que empieza a hablar, ¿de qué habla? Ah, está hablando un idioma de tal lugar ahí de los egipcios. No, pues él solo se entiende. Es lo mismo. Dice el 5, así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Un ejército tiene trompetas y entiende el ruido, ya sabe, un militar. Tiene sentido el sonido. Dice en el 10, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderán lo que decéis? ¿Por qué hablaréis al aire? Estás abusando de un don que Dios te dio, estás hablando un idioma que nadie en la iglesia entiende, no edifica nada. Mejor cállate. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Ahora ya no encontré la palabra lenguas, que ya vimos que es la palabra glosa, que habla de un idioma o un dialecto. Aquí en este versículo 10 aparece idioma. Es la única vez en el Nuevo Testamento idioma. Yo busqué qué significa idioma. Es la palabra foné y que está hablando de sonidos. Sonidos. Esa es la traducción, sonidos. Es un tono articulado. Incluso también se refiere a la comunicación con otras criaturas, en el animal, en las bestias. Mire, yo tengo dos perras que seguramente varios de ustedes conocen, a la Nutella y a la Moca. A veces yo tengo una perra que es Moca, que le abro la puerta y sale a ladrar ahí, ya sé. Pero la otra está callada ahí, tranquila. Pero a veces ladra de una forma que yo no sé cómo, porque alguien se acercó a la puerta y la otra ladra y baja inmediatamente. ¿Cómo distinguió el ladrido? Los perros también tienen su comunicación. Yo nomás escucho el ladrido. No, la otra estaba ahí en la recámara dormida, escuchó un ladrido que identifica que alguien llegó y baja rápido y sale a ver quién es. Entonces también tiene un significado. A eso se refiere. Pablo, en resumen, te está diciendo, ningún sonido carece de significado. Ninguno, hermanos. ¿Ok? Mire, por tiempo voy a brincarme hasta el 21 y 22 de este mismo capítulo 14. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. El don tiene diferente uso. Una lengua es para un incrédulo. Hey, mira, esta es una maravilla de Dios, para que tú sepas. Y el otro don es para los creyentes, para edificar, para exhortar, para consolar. Entonces, ¿de dónde vienen esas malas doctrinas de lenguas angelicales? Basta revisar. La denominación pentecostal
que sale en el año 1901, 1906, comenzó con estas enseñanzas, con un fundador, Charles Parham, y también tuvo su discípulo William. Ellos comenzaron en Estados Unidos a meter estas doctrinas de lenguas angelicales, tomando ese momento en Hechos 2, cuando llegó el Espíritu Santo, en el tiempo del Pentecostés. Entonces somos pentecostales y empieza una torcedura de una lengua angelical. Fue un ministro afroamericano que lideró estas doctrinas en Los Ángeles. Puedes buscar en la historia. Ahí comenzó esta mala enseñanza. Curiosamente, los que conocemos y nos gusta la Escritura, pues conocemos también el periodo de la iglesia, el tiempo de la Odisea, la apostasía, y pues en tiempo más o menos está en 1900 a la fecha. Ahí lo tienes. Después en 1914 vienen las asambleas de Dios, igual, con dones milagrosos, con hablado en lenguas, donde sus doctrinas principales son esas, que hay unas lenguas angelicales. Ahora, yo estuve revisando un poco más, y en estas iglesias ahora enseñan que cada persona tiene su lenguaje en don angelical y en su propio espacio se comunica con Dios. Y él solo balbucea y hermano, perdón, es un disparate. Es un disparate. Conozco personas que se levantan en la madrugada con una ansiedad, en un éxtasis, y se encierran y ¿qué estás haciendo? Hermano, ¿qué tiene que ver eso con lo que leí en Hechos 2? El propósito divino de Dios de que pudieras hablar otro idioma para expandir el evangelio. Nada tiene. Nada, solamente una emoción. Solamente una emoción. Se los dije al principio, cuando yo leo el libro de Hechos, hay muchos milagros. Hay expulsión de demonios. Hay sanidad. Los apóstoles tuvieron esos dones específicos para ellos. ¿De qué? De sanidad. ¿De resurrección? También. Usted puede leer en el libro de Hechos, ahí en 9:36. Pedro resucita a Dorcas, a la Tabita, Dorcas, una mujer que había muerto, y Pedro la resucitó. Pablo, en Hechos 20, del 9 al 12, resucitó a un joven Eutico, que se cayó por una ventana y murió. Y Pablo llegó, lo abrazó y volvió a la vida. Esos dones milagrosos son para los apóstoles. Para confirmar su palabra, Dios lo permitió. Pero si usted lee este pasaje de Pablo, si usted sigue leyendo, Pablo da una advertencia ahí mismo. Yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y qué es lo que hemos visto ahora? Todo ese tipo de enseñanzas que no son bíblicas. Y lo voy a decir con todo el amor y con todo respeto. Hermanos, la doctrina importa. Nosotros ayer fuimos edificados con los mensajes que nos sirven como familia, como esposo, como esposa. Muy buen contenido. Pero también hay cosas que yo debo de entender y decir, esto no. Disparando unciones a diestra y siniestra. No, espérame. Cuando yo recibí a Cristo, el Espíritu Santo vino y me selló. Ya está. No se va a salir. No necesito ir a que me vuelvan a poner manos y ¡brum!, por allá salgo rodando y ya tengo Espíritu Santo. No. Todo eso, hermanos, tristemente es la apostasía. Y les dije algo al principio. Si recibió a Cristo en su corazón, es mi hermano en Cristo. Yo conozco una señora que le encanta hablar en ello, pero ella tiene un amor. Yo sé que tiene a Jesús en su corazón, pero está en una mala doctrina. Eso es. Eso es. Nada más. Ayer escuchaba, ¿verdad? Espíritu Santo, te doy permiso que hoy me hables de... Ah, caray. O sea, tú le vas a dar permiso a Dios. Con todo respeto. ¿Cómo? Platicaba ayer con un hermano. Oye,
Entonces, cuando esté viviendo en pecado, Espíritu Santo, no te doy permiso que me muestres hoy que estoy en pecado. No te doy permiso. Mañana que salga de mi pecado en unos días, ya ahora sí. No, hermanos, no es así. Amén. Entonces, hermanos, es una bendición estar en una buena doctrina. Tengo que tener ese cuidado de leer la Escritura, ese tiempo con Dios, que me muestre su palabra para poder discernir. ¿Esto es buena doctrina? Sí, gloria a Dios. ¿Y esto? No. Entonces lo bueno lo agarro y lo que no es tan bueno lo hago a un lado. Nosotros en el seminario con el pastor leímos un libro de Calvino que tenía malentendido el tema de predestinación, pero un libro muy bueno que leímos. Agarramos lo bueno y lo que no, hacemos un ladito. Amén. ¿Todo bien? Bueno, es importante, ¿verdad?, hablar de esto, nuestra doctrina. Vamos a orar. Padre. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores.
Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino, hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando al tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor, en una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador.
Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.